Buenos días y bienvenidos al Mundo Ahora de France 24 Español. Yo soy Jorge Hurtado y aquí vamos a presentarles las noticias más relevantes a nivel internacional. A continuación, los titulares. Un alto el fuego inmediato entre Israel y Hezbollah. Esto fue el llamado que hizo este domingo Josep Borrell en su última visita al Líbano como jefe de la diplomacia europea. Esto mientras Hezbollah lanzó un ataque sobre Israel con cerca de 160 cohetes y Tel Aviv asesinó a un militar libanés en un bombardeo en el sur del país. Sudán está al borde de la hambruna, dice el Consejo Noruego para los Refugiados. La ONU coincide en el dato y afirma que más de 26,5 millones de personas se enfrentan a hambre aguda. Esto mientras el enviado estadounidense afirmó que no hay voluntad política para finalizar la guerra que comenzó en abril del 2023. Avanzan las votaciones para esta segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Uruguay, unos comicios en los que se enfrenta Álvaro Delgado por el Partido Nacional, el movimiento oficialista y Yamandu Orsi por el opositor Frente Amplio. 2,7 millones de uruguayos están llamados a estas urnas. Vamos a comenzar en Medio Oriente, específicamente en Líbano, donde Josep Borrell adelanta lo que es su última visita como jefe de la diplomacia europea. Desde Beirut, el diplomático hizo un llamado a un cese al fuego inmediato entre Israel y Hezbollah, un conflicto que ya deja más de 3.700 muertos desde el inicio de las hostilidades en octubre del 2023. Justamente este domingo continuaron los ataques de lado y lado. Hezbollah lanzó cerca de 160 misiles sobre territorio israelí, mientras que las fuerzas de Tel Aviv mataron a un soldado e hirieron a decenas más en un bombardeo en la ciudad de Tiro, al sur del Líbano. Para su último viaje como alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell eligió Líbano, un país que, según él, está al borde del colapso. Tras reunirse con funcionarios libaneses, reiteró su llamado a un alto el fuego. Debemos presionar al gobierno israelí y mantener la presión sobre Hezbollah para que acepte la propuesta estadounidense de un alto el fuego. Esto fue acordado. Esta propuesta está pendiente de un acuerdo final con el gobierno israelí. Borrell también ha prometido 200 millones de euros para ayudar al ejército libanés, cuya mayor presencia a lo largo de la frontera sur es un punto crucial en las conversaciones de tregua. La propuesta de alto el fuego allana el camino para la retirada de las tropas de Hezbollah e Israel del sur del Líbano, entre el río Litani y la línea azul de Naciones Unidas. Las tropas libanesas serían encargadas de patrullar la zona junto con los cascos azules de la ONU. Aunque las Fuerzas Armadas libanesas han permanecido al margen del conflicto hasta ahora, han sufrido ataques. El domingo, una ofensiva israelí contra un puesto del ejército libanés en el sur del Líbano mató a un soldado e hirió a varios más. El último de una serie de ataques que han dejado más de 40 soldados libaneses muertos. Mientras tanto, Hezbollah disparó alrededor de 160 cohetes y otros proyectiles en el norte y centro de Israel, hiriendo a varias personas. El Ministerio de Salud de Gaza reportó 35 palestinos muertos y 94 heridos en las últimas 24 horas. Mientras tanto, las fuerzas israelíes emitieron nuevas órdenes de evacuación en Sujayea. Las familias en zonas atacadas comenzaron a huir entre la noche del sábado y la madrugada de este domingo, según residentes y medios palestinos, marcando una nueva ola de desplazamientos. En el centro de Gaza, autoridades reportaron al menos 10 muertos por ataques aéreos en los campamentos de Al-Maghazi y Al-Bureij. Y en otras noticias hablamos de la guerra en Ucrania, donde los constantes ataques con misiles afectan la vida de los habitantes, que ahora también tienen que preocuparse por el Oreshnik, el nuevo misil intermedio que Rusia está probando y que se une a los cientos de drones, al menos 460 en la última semana. Desde Chernihiv, al norte de Kiev, Catalina Gómez Ángel, nuestra enviada especial, nos cuenta más de cómo viven los residentes en esa zona. Los misiles que lanza Rusia sobre Ucrania alteran la vida de los habitantes de este país, que obviamente tienen mayores preocupaciones después de conocerse el lanzamiento esta semana de ese misil de alcance intermedio experimental balístico que probó Rusia en la ciudad de Dnipro. Sin embargo, su preocupación diaria especialmente viene de esos drones Shaheds que lanza Moscú sobre todo el territorio ucraniano. Según el presidente Volodymyr Zelensky, en el día de hoy, Rusia no solamente lanzó 20 misiles en la última semana, sino que lanzó 460 drones,
73 de ellos en la última noche, 50 interceptados, y hay lugares de Ucrania que lo sufren muchísimo más. Parte de ellos alcanza la capital, Kiev, que en los últimos días sufre alarmas constantes, pero también aquí, donde nos encontramos en la ciudad de Chernihiv, al norte de Kiev y muy cerca de la frontera con Bielorrusia. Esta fue una de las ciudades que más sufrió al comienzo de la invasión a gran escala. Por aquí entraron las fuerzas de Moscú, no la tomaron, pero sí la asediaron y la atacaron constantemente. Se ve gran destrucción todavía en parte de la ciudad, a pesar de que empieza la reconstrucción, que no va tan rápido como los habitantes quisieran por causa de la guerra, pero ya empieza a verse poco a poco. Pero lo que nos cuentan es que su vida se ve alterada todo el tiempo por estas alarmas, especialmente que vienen de estos drones. Durante la noche sonaron y también a primeras horas de la tarde, cuando llegamos aquí a la ciudad, encontramos como centros comerciales, supermercados, algunos restaurantes estaban cerrados porque estaban sonando estas alarmas. Sin embargo, aquí nos cuentan que intentan seguir haciendo su vida como en el resto de Ucrania y siguen, por ejemplo, disfrutando de un domingo como el de hoy, un domingo soleado, frío, pero con mucha nieve, y había muchos niños en la calle. Sudán se encuentra al borde de una hambruna, según el Consejo Noruego para los Refugiados. La situación ha sido corroborada por la ONU, que advierte que más de 26,5 millones de personas se enfrentan hambre aguda. De cumplirse, sería la mayor crisis humanitaria de todo el planeta. Según la ONU, ambos bandos utilizan el hambre como arma de guerra. Las autoridades impiden sistemáticamente el acceso con trabas burocráticas, mientras que los combatientes amenazan y atacan a los trabajadores humanitarios. El conflicto en Sudán comenzó el 15 de abril del 2023 con intensos enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido, un grupo paramilitar. Esto decía Jan Egeland, el jefe del Consejo Noruego. Creo que todos somos parte de una cuenta atrás hacia el hambre, lo cual es totalmente inaceptable en 2024. Es la mayor crisis humanitaria del planeta. La mayor crisis de hambre, la mayor crisis de desplazamiento. 14 millones de personas huyendo de sus hogares y el mundo se desentiende. El mundo pasa por alto lo que está pasando aquí. Italia será anfitriona este lunes y martes de la cumbre del G7, donde ministros de Exteriores de las principales economías del mundo abordarán temas clave: el conflicto en Medio Oriente, el apoyo a Ucrania y la seguridad en el Indo-Pacífico. Algunos delegados comenzaron a llegar a suelo italiano. Veamos. Fuji y Anani, en el corazón de Italia, se preparan para recibir la cumbre del G7. Durante 2 días, los ministros de Asuntos Exteriores de las 7 economías más importantes del mundo debatirán temas clave: las guerras de Israel en Gaza y Líbano, con un cese al fuego aún inalcanzable, el apoyo financiero y militar a Ucrania, la seguridad en el Indo-Pacífico y la situación migratoria. Italia, que preside este año el G7, liderará las conversaciones. El exministro de Asuntos Exteriores reconoce que la cumbre enfrenta retos. El mundo actual es muy problemático y lamentablemente peligroso. Las guerras en Europa, en Ucrania y Oriente Medio, el recrudecimiento de las hostilidades y los riesgos que vemos a diario hacen fundamental que los países occidentales cooperen estrechamente para lograr una posición común en las negociaciones diplomáticas y buscar un mundo más pacífico. En particular, se abordarán las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, con Alemania rechazándolas y Francia e Italia manteniendo posturas ambiguas. Para Estados Unidos, esta es la última cumbre del secretario de Estado antes del cambio de administración en Washington, lo que genera dudas sobre el futuro de las relaciones transatlánticas. Estados Unidos, la mayor economía y potencia diplomática y militar, está a las puertas de un cambio de presidencia. Esto influirá en las conversaciones del G7. El lunes, el ministro italiano Antonio Tajani inaugurará la primera sesión en Anani. Más tarde, los ministros se trasladarán a Fuji, donde recibirán delegaciones de países árabes. El martes, las reuniones contarán con la participación del ministro de Exteriores de Ucrania y delegaciones de países del Indo-Pacífico.
En otras noticias, continuamos en Estados Unidos mientras Donald Trump, el presidente electo, sigue conformando su gabinete. El servicio secreto emplea tecnología de vanguardia como un perro robot para protegerlo y reducir la carga de sus agentes. ¿Cómo lo hace? Lo revisamos a continuación. Esta nueva incorporación está llamando la atención en Estados Unidos. El perro robot tiene la misión de proteger la residencia del presidente electo Donald Trump. Es parte del equipo del Servicio Secreto de Estados Unidos, la unidad encargada de proteger a las personalidades más importantes del país. El Servicio Secreto ya utilizó esta tecnología el pasado verano durante la cumbre de la OTAN en Washington, donde asistieron decenas de jefes de Estado y de gobierno. Este robot es capaz de detectar e inspeccionar paquetes sospechosos y está programado para patrullar de manera autónoma o ser operado a distancia por un controlador, un recurso considerable según exmiembros del servicio secreto. Cada vez que hay una falla en la seguridad, el 95% de las veces se debe a un error humano. A las 3 de la mañana no está cansado ni distraído, está grabando y registrando todo. Cada robot cuesta $100,000 y puede patrullar 90 minutos. Ya fue utilizado durante la crisis del COVID para consultas médicas a distancia y en Nueva York para evitar exponer a los policías a situaciones de riesgo. No quiero que un policía entre a un edificio donde hay alguien peligroso y perder ese oficial. En Los Ángeles, las autoridades usaron uno de estos robots para intervenir tras un tiroteo. El dispositivo puede abrir puertas por sí mismo antes de entrar e inspeccionar la escena. Aunque el robot no está armado, algunos de sus competidores, como este perro robot chino, pueden ser equipados con armas de guerra. Y el ejército de Estados Unidos ya prueba sus propios soldados robots. Donald Trump, satisfecho con estos, admite no ser fan de los perros reales y nunca tuvo uno en la Casa Blanca. Uruguay celebra este domingo la segunda vuelta presidencial entre Yamandú Orsi, que es de centro izquierda, y Álvaro Delgado, conservador, en una reñida elección. Ambos candidatos ya ejercieron su derecho al voto, así como el expresidente José Pepe Mujica y el actual mandatario Luis Lacalle Pou. El presidente saliente goza de índices de aprobación de casi el 50%. Durante su mandato enfrentó una pandemia, una sequía y escándalos de corrupción. Revisamos un balance de su gestión en el informe de Jesús Yajure. Durante los últimos 4 años, Uruguay ha sido gobernada por Luis Lacalle Pou. Abogado e hijo de un expresidente, llegó a la Casa de Gobierno tras un segundo intento, luego de perder contra Tabaré Vázquez en 2014. Su victoria en 2019, a bordo de una alianza de partidos conservadores unidos contra el Frente Amplio, marcó una pausa a 15 años de gobierno de izquierda. Su gestión hasta hoy deja un balance de avances y retrocesos. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía de Uruguay crecerá 3,2% este año. Lacalle Pou deja una economía fuerte, una inflación a la baja, al igual que la tasa de desempleo, lo que le da unos índices de aprobación de casi 50%. Bueno, yo espero que vuelva a ganar la coalición del gobierno para que nos dé mejor trabajo, para que nosotros, los jubilados, podamos tener mejor sueldo, porque hay sueldo sumergido en este país. Pese a algunos avances, el país ha visto el aumento de la violencia y la tasa de 11,2 homicidios por cada 100.000 habitantes duplica el promedio mundial. Además, una serie de escándalos de corrupción empañaron al gobierno, con algunos casos de altos funcionarios ligados a la entrega de pasaportes a narcotraficantes. La inseguridad es entonces una preocupación latente para el 49% de los uruguayos, junto al tráfico de cocaína. Tenemos miedo de que nuestros gurises vayan al liceo y salgan a las 6 de la mañana a tomar el ómnibus, que los mate una bala perdida. El sonido de las noches en nuestros barrios son las metralletas y la verdad es que tenemos un Estado ausente. Por lo pronto, el presidente saliente se ha comprometido a una transición ordenada y abierta, como ha dicho, por el bien de la democracia. Queremos recordarles que toda la información sobre la actualidad internacional también la encuentran en nuestro canal de WhatsApp. Ya nos pueden seguir a través de esta plataforma escaneando el código QR que encuentran en sus pantallas. Ayúdenos a combatir la desinformación que hoy en día abunda en Internet, informándose de fuentes confiables, como aquí en France 24 en español. Y también pueden revisar nuestro sitio web www.france24.com. Hasta la próxima edición.